La reducción del capital social es, al igual que lo que pasaba con el aumento del capital social, una decisión eh, del órgano de gobierno de la sociedad, en virtud de la cual se resuelve establecer en un monto menor el monto del capital social, básicamente dirigido a adecuarse a la realidad patrimonial de la empresa. Ya vamos a ver que los artículos 203 a 206 tienen establecen diversas clases o motivos por los cuales se puede reducir el capital social, pero siempre van a estar acompañados o va a subyacer la idea de adecuar la realidad patrimonial de la empresa a lo que efectivamente señala el, eh, el monto de capital social que se consigne en el estatuto de la sociedad. Siempre una decisión, dijimos, asamblearia. Vamos a leer los 203 hasta el 206 y ya lo vamos a ir un poco explicando. 203. Reducción voluntaria. La reducción voluntaria del capital deberá ser resuelta por asamblea extraordinaria con informe fundado del síndico en su caso. Artículo 204. La resolución sobre reducción da a los acreedores el derecho regulado en el artículo 83, inciso 2, y deberá inscribirse previa a la publicación que el mismo requiere. Esta disposición no regirá cuando se opere por amortización de acciones integradas y se realice con ganancias o reservas libres. Ya vamos a ver lo que es la amortización de acciones más adelante. 205. Reducción por pérdidas. La Asamblea Extraordinaria puede resolver la reducción del capital social del capital en razón de pérdidas sufridas por la sociedad para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio sociales. Artículo 206. La reducción es obligatoria cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital social. Vamos a ver dos tipos de reducción del capital social. Aquella reducción vinculada con un excedente en el capital social y aquella vinculada con las pérdidas. Una reducción por pérdida. Esas vendrían a ser las dos formas de diferenciar a la reducción del capital social. ¿Cuándo hay reducción por excedente? Artículo 203 y 204. Cuando el capital sobrepasa las necesidades de la sociedad y lo que se resuelve es devolverle aportes a los socios, ya sea total o parcialmente. Se le termina devolviendo dinero a los socios, estableciéndose en un monto menor el capital social y el saldo restante, ese sobrante, se le termina devolviendo a los socios. Va a requerir asamblea extraordinaria, siempre esa es la regla, no hay ninguna distinción entre sociedades abiertas o cerradas, siempre asamblea extraordinaria e informe del síndico, que el síndico determine o dictamine fundadamente que no se está violando la ley. Siempre por estas cuestiones que le habíamos hablado de la función de garantía del capital social tan discutida, muchas veces algunos autores se agarran en esto para decir no se puede reducir así como así el capital social porque eso es una clara muestra de que es una garantía para los acreedores. Discutible. La ley cuando nos habla de que se le concede a los acreedores el derecho establecido en el artículo 83, inciso 2, nos señala la posibilidad que tienen los acreedores de, cuando tomen conocimiento de esa reducción del capital social a través de la publicación que hay que hacerse en el boletín oficial, esos acreedores pueden comparecer a la sociedad y oponerse a la reducción del capital social, no con la posibilidad de que con esa oposición se paralice el proceso, sino con la posibilidad de que como consecuencia de esa oposición la sociedad les garantice que se les va a pagar su acreencia o le cancele su acreencia o en caso de silencio se le va a permitir a ese acreedor iniciarle un juicio a la sociedad para poder embargarle y de esa manera queda resguardado sus bienes y el trámite de reducción del capital social
De la misma manera que el trámite del artículo 83 corresponde a la fusión, el trámite de fusión, continúa, en este caso, el trámite de reducción del capital con la inscripción en el registro público de comercio y el sinceramiento contable que implica esta reducción por excedente, se lleva a cabo por más de que haya existido, ¿cómo se llama? Por más de que haya existido oposición de los acreedores, el aumento de capital se lleva a cabo mejor dicho, no lo impide, la oposición de los acreedores no lo impide. Esto tiene algo que ver con algo que vamos a ver muy por arriba, que es la llamada operación acordeón. El otro supuesto de reducción es la reducción por pérdidas, o no vinculadas con una reducción facultativa, sino por un excedente, nada más que para restituirle dinero a los socios, sino por una reducción vinculada con un sinceramiento contable. Eso es lo que nos establece los artículos 205 a 206, conjuntamente con otros que vamos a ver bien cuando veamos adquisición de la sociedad de sus propias acciones. Un supuesto en que no es un tercero quien adquiere las acciones, sino que la propia sociedad compra sus acciones. Eso también va a requerir en algunos casos la reducción del capital social. La idea de la reducción por pérdidas, o esto que estamos estudiando en los artículos 205 y 206, que englobamos como reducción por pérdidas, es la reducción no por un excedente, sino por un sinceramiento contable que queremos hacer, ya sea porque han ocurrido pérdidas del capital social o porque han caducado derechos del socio o hay falta de integración en acciones que han sido emitidas pero no han sido suscriptas, o han sido suscriptas pero no han sido integradas. Todos estos supuestos, las pérdidas, la caducidad de derechos del socio, la falta de suscripción de acciones, la falta de integración de acciones suscriptas, van a abrir la puerta a esta reducción de capital social que nosotros englobamos en el concepto de reducción por pérdidas, pero viene a ser una reducción por sinceramiento contable. La idea de acreditar lo que efectivamente hay en la sociedad en concepto de capital social con lo que aparece en el instrumento constitutivo o en el estatuto de la sociedad como cifra del capital social. Dijimos, los distintos supuestos, ya lo hemos visto, no están todos mencionados expresamente en el artículo 205 y 206, pero lo vamos a ver cuando estudiemos sobre todo el artículo 220 de adquisición, 220, 221, 223, cuando la adquisición de la sociedad por sus propias acciones, la amortización y cómo se produce esas operaciones, nos llevan a la reducción del capital social. Dijimos, la reducción por pérdidas o por sinceramiento contable es cuando ha habido pérdida del capital social, caducidad de acciones, acciones no emitidas pero no suscriptas, acciones emitidas, suscriptas pero no integradas, ya sea al principio de la constitución de la sociedad o con motivo de un aumento de capital, en este último supuesto. La reducción por pérdidas puede ser no obligatoria u obligatoria. Puede ser que la sociedad tuvo pérdidas y los socios decidan reducir el capital social. En los otros supuestos también la integración, por falta de integración o por caducidad de los socios, por acciones emitidas pero no suscriptas, la reducción es facultativa. Si no lo hacen, lo único que va a acarrear es responsabilidad, acciones de responsabilidad eventualmente para los administradores y eventualmente para los socios, y eso generaría un daño a la sociedad. Pero generarían, la ley no establece una obligatoriedad, como sí lo establece en el caso de pérdidas para la sociedad en el supuesto del artículo 206, cuando las pérdidas insumen las reservas más el 50% del capital social. En ese caso, me exige la ley reducir el capital social. Y por supuesto, si estamos ante un supuesto de pérdida total del capital social, ya vimos que estábamos incursos en una causal de disolución de la sociedad, y lo que teníamos que hacer o liquidarnos o proceder a
reintegrar el capital social y eventualmente hacer un reintegro más un aumento. De lo contrario, responsabilidad del artículo 299. Eso ya lo habíamos visto. Acá la ley nos dice, cuando las pérdidas insumen las reservas y el 50% del capital social, la reducción es obligatoria. Si las pérdidas me insumen las reservas o el 20% del capital social, es no obligatoria, es facultativa. Si estoy en un supuesto de pérdida total del capital social, no voy a tener nada para reducir. Lo que voy a tener que hacer en ese caso es un reintegro, reintegro más aumento. La primera opción. La segunda opción es liquidarme. Si no lo hago, como dijimos, responsabilidad del 299. Soy un poco reiterativo con algunos conceptos para la idea de que no nos queden como palabras sueltas, sino que sepamos las distintas alternativas que se pueden ir planteando. Los dos últimos puntos que nos marca el programa en relación al capital social es el fenómeno de la operación acordeón y el fenómeno de los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital. La operación acordeón no nos vamos a detener mucho en eso, porque es una operación cuya legalidad está muy discutida en la doctrina. Me interesa nada más que sepan en qué consiste. No está prohibida, eso también hay que tenerlo bien en claro, no está prohibida, pero hay algunos autores y algunos organismos de Contralor Societario e Inspección de Personas Jurídicas que no admiten la operación acordeón. La operación acordeón, como bien implica un movimiento acordeón, un movimiento así, implica aumentar el capital social previo a haberlo reducido a cero. La reducción a cero del capital social importa, en cierta manera, liberarse de la responsabilidad que tenía la sociedad contra contra los acreedores. Acreedor que no hizo oposición al momento de reducirse el capital social se embroma, y nosotros aumentar el capital social. Se discute si esto es legal o no es legal, en principio no está prohibido, una discusión que se da en materia doctrinaria. Mientras sepamos eso, la operación acordeón es el aumento del capital previo a haber reducido el mismo a cero. De ahí, operación acordeón. Reducir para aumentar. O aumentar habiendo previamente haberlo reducido al capital social. Los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos. Esto sí es más, se da más en la práctica el fenómeno de los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos. Puede pasar que una sociedad pase por circunstancias complicadas desde el punto de vista económico o financiero, y que se vea ávida de fondos, se vea necesitada de fondos. En esos supuestos, las alternativas de financiación que tiene una sociedad son varias. Puede recurrir a un banco, puede recurrir a otro tipo de financiación, puede recurrir al mercado de capitales y demás. Puede pasar que llevar a cabo todas esas acciones involucren su tiempo hasta que la sociedad se pueda hacer de los fondos. Y puede ocurrir que esos fondos los necesita de manera inmediata. Y puede ocurrir que no logre que un tercero cualquiera le preste ese dinero. O un accionista o alguien muy de confianza va a ser únicamente quien le pueda prestar ese dinero a la sociedad. Los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos es una institución que ha dado la práctica societaria y que hemos visto, o la práctica muestra que se da en este tipo de situaciones. Y consiste en un contrato que celebra la sociedad con una persona que vamos a llamar aportante. Ese aportante puede ser un accionista o varios accionistas de la sociedad, o puede ser incluso un tercero. Va a depender, puede ser uno, pueden ser varios. Como no está regulado, no hay ninguna regla en ese sentido, y no está prohibido tampoco, así que puede ser en estas cuestiones cualquier persona aportante. Ese aportante entrega dinero a la sociedad, y la sociedad, en vez de comprometerse a devolverle el capital social, ese monto de dinero, dice: yo este monto de dinero lo recibo, y el día de mañana, cuando emita nuevas acciones, yo esas acciones
se la voy a dar a usted aportante de manera exclusiva. Por eso es aportes a cuenta de futuros aumentos de capital social. Son irrevocables, ¿por qué? Porque esa persona que entregó ese dinero no se puede desdecir después de esa entrega de dinero. No puede decir, no, bueno, devuélvame la plata, no quiero las acciones, quiero el dinero, ¿no? Por eso se llama contrato de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos. Algunas cuestiones se plantean con los aportes irrevocables. La idea de la sociedad se obliga a aumentar su capital social. Y a que ese aumento de capital social se va a limitar el derecho de suscripción preferente para que solo el aportante sea el que aumente o el que reciba acciones como consecuencia de esa obligación preexistente. ¿Se acuerdan que habíamos visto el 197? La pregunta es, la sociedad en cierta manera se está obligando a algo que va a realizar un órgano de la sociedad. Está bien, va a ser la misma sociedad actuando el órgano, pero ese órgano, la voluntad de ese órgano lo van a conformar cada uno de los accionistas. Entonces se plantea esa primera cuestión a dilucidar, que la normativa, la doctrina lo ha entendido como válido, que la sociedad se pueda asumir esa obligación por el tercero, diciendo, en caso de que la sociedad, a través de su asamblea, no decida aumentar el capital social o no otorgue el derecho de suscripción preferente en la forma en que se ha plasmado en el contrato, bueno, se deberá plasmar en el contrato qué puede hacer ese aportante para recuperar su dinero. Establecerse todos los distintos escenarios que se pueden dar en la práctica, pero en principio el contrato vendría a ser válido en ese supuesto. La sociedad se obliga a aumentar el capital social y a darle suscripción preferente a ese aportante. Otra de las cuestiones que se plantea la doctrina son dos cuestiones que vamos a estudiar nomás porque, bueno, no vamos a ingresar en el tema, no hacia el grado y si no nos vamos a volver locos profundizando tanto. Es cuánto tiempo se puede demorar ese aumento de capital social, qué pasa, la calidad de qué reviste esa persona en relación, ese aportante en relación a la sociedad. Accionista no es todavía, no se le han dado las acciones, que es un accionista en potencia. ¿Qué pasa si la sociedad en ese interín, antes de haber capitalizado los aportes, se va a la quiebra? Bueno, y se discute, ¿es un accionista en potencia ese aportante o es ese aportante que aportó de manera irrevocable, ¿no? ¿Es un accionista en potencia o es un tercero acreedor? Como si fuera cualquier otro prestamista, como si fuera un banco, y por ende un acreedor quirografario, porque no tiene ninguna preferencia por no haber establecido ninguna garantía. Va a la cola a cobrar ese accionista, ese aportante. Discusiones que se dan. ¿Cuánto tiempo? Primero, todo lo relacionado con la figura, la licitud de la figura, etcétera, la oponibilidad de la figura. ¿Cuál es la posición jurídica del aportante? ¿Qué pasa si la sociedad se va a quiebra? ¿Cuánto tiempo se puede demorar la sociedad en llevar a cabo esa asamblea para decidir el aumento de capital con limitación al derecho de suscripción preferente? ¿Y qué pasa si no lo hace? Todas cuestiones que, bueno, sepamos que existen esos planteamientos doctrinarios en esta figura que, como dijimos, hace la práctica societaria porque muchas veces es lo más rápido preguntar a los accionistas o a algún tercero con el que la sociedad esté vinculada, decir, che, necesito tanto dinero para mejor pagar los sueldos pasado mañana, hagamos estos aportes irrevocables y bueno, ya veremos cómo lo resolvemos a futuro cuando aumentemos el capital social. Te damos más aportes, pero no implica ninguna erogación, ninguna obligación monetaria para la sociedad. Dicho esto, vamos a pasar ahora a la segunda parte de la bolilla, que es el estudio de las acciones o la acción. Artículos 207 a 232 de las sociedades. También en este supuesto, la ley ha reglamentado bastante tanto qué son las acciones, las formalidades, las clases, etcétera, como algunos negocios o actos jurídicos que se pueden llevar a cabo con las acciones.
Las acciones conforman o no implican. Las acciones vienen a ser o vienen a significar el vínculo del socio con la sociedad, que como dijimos no va a estar dado por el contrato, sino por un título en el que se representan los derechos de los socios. Ese título va a representar los derechos de los socios. Puede ocurrir, esto también es muy importante porque es el 99% de lo que ocurre en la práctica, que los títulos de las acciones no estén. El hecho de que no estén los títulos de las acciones no hace a la calidad de socio. Yo soy socio de la sociedad anónima, soy accionista de la sociedad anónima, aunque la sociedad no haya emitido los títulos. Como lo que va a pasar es que en cada acto societario que sea necesario, voy a tener que acreditar mi calidad de accionista, ya sea con el instrumento constitutivo en el cual yo forme parte, o si adquirí con posterioridad la calidad de accionista con ese contrato de transferencia de acciones en virtud del cual adquirí mi calidad de accionista. O eventualmente la declaratoria de herederos si adquirí la calidad de accionista por mortis causa, como consecuencia de haber heredado acciones. Esa es la única particularidad. Nosotros vamos a referirnos mucho a los títulos, sobre todo a algunas cuestiones formales. Ya lo voy a mostrar como ejemplo, que está en el material del ex, lo que es una acción, para que ustedes vean lo que es una acción, pero generalmente no se emiten las acciones. No obstante ello, tenemos que tener en cuenta que la acción es un título representativo del capital social. Es la parte en que se divide el capital social y que se representa en ese título. Título que me va a mostrar esa parte alícuota del capital social siempre, todas las acciones, principio general, con igual valor. Título que esto ya lo van a estudiar bien en títulos de crédito. Claro, esto no lo he dicho, lo van a estudiar bien en títulos de crédito. Algo vamos a ver cuando veamos valores negociables en la bolilla 16. Un título, valor, es un documento abstracto que en sí mismo contiene un derecho. Y ese documento es necesario a los fines de ejercer ese derecho. Un título de valor es un cheque, por ejemplo. Es un documento al cual, un documento literal al cual se le ha incorporado un determinado derecho, un derecho de crédito en este caso. El derecho de que fulanito, el banco, me pague a mí a mi tenedor del cheque, este cheque que me ha librado esta persona titular del cheque, que me lo libró, que me lo firmó. Eso es un título de valor. La acción es quien ha emitido la acción, la sociedad, me otorga a mí, el tenedor de esa acción, el socio, el accionista, determinados derechos en relación a esa sociedad. Ir a las asambleas, el derecho de dividendo, el derecho de información, el derecho de suscripción preferente, etcétera, etcétera. Todo el elenco de derechos que ya hemos estudiado en la bolilla respectiva. ¿Cómo se clasifican las acciones? Acá hay varias clasificaciones que nos interesa tener en cuenta. Primera clasificación, acciones al portador o acciones nominativas. Les voy a mostrar, antes que sigamos, en Lex, no sé si se ve bien esto. Esto es un ejemplo de una acción que está en Lex, la acción de societario.com. Societario.com ya no está más vigente ese sitio, o creo que hay que pagar para ingresar a ese sitio web, no importa, yo les bajé en su momento la acción de societario.com. Acá van a, por supuesto, esto es anverso y reverso de la acción y van a ver todos los requisitos propios de una acción. También tengo un original, me trajo un alumno, unas acciones de una sociedad que tenía acciones nominativas, a ver si se ve bien. Esto es una acción del portador en este caso, y esto que se ve acá, todo esto son los cupones. Ya vamos a ver lo que son los cupones. Esto también está dejado, por supuesto, en fotocopia, en Lex. Y ya les voy a mostrar. A ver,
acá es otra, vamos a taparle el nombre, una alumna que me trajo estas acciones. Este es un título en donde se consignan, ya vamos a ver que las acciones pueden, si la ley emite las acciones, en un título valor me puede hacer un título valor por acción o me puede hacer un título valor por varias acciones, que esto es lo más común. Las acciones al portador son aquellas en donde en el título no me aparece un nombre, dice directamente el nombre de la sociedad y me dice al portador. ¿Qué es la particularidad que tienen las acciones al portador? Que se transmiten por endoso, por la simple tradición. De la misma manera que un cheque al portador se transmite por la tradición. La calidad de socio varía porque un socio le entrega al otro su calidad de, su título de acción. Su acción yo se la transfiero por la tradición manual y se transfirió la calidad de socio. Las acciones nominativas son aquellas en donde no me aparece el nombre de la sociedad y me dice el portador, sino que me aparece el nombre de la sociedad y me aparece el nombre del socio. Por eso son acciones nominativas, porque aparece el nombre. Y tenemos dos clases de acciones nominativas, las acciones nominativas endosables y las acciones nominativas no endosables. Las que son acciones nominativas endosables se transfieren por el endoso. El endoso es una operación, lo deben haber escuchado cuando han oído hablar de endosar un cheque. ¿Qué es endosar un cheque? Es una operación en virtud de la cual al reverso del cheque, el reverso es la parte de atrás, anverso es la parte de adelante, reverso es la parte de atrás. En la parte de atrás, endosar el cheque bajo la cláusula, bajo los términos endoso A o endoso, se coloca el nombre de quien va a ser el nuevo titular de ese título de valor. La ley creo que me permite hasta 2 endosos por cheque. En materia de sociedades anónimas sería lo mismo, una acción que en el reverso de la acción se establece endoso a fulano de tal. Ese fulano de tal, con su documento, puede ir al banco a cobrar el cheque y decir, mire, yo soy el endosatario. En este caso, puede ir a la sociedad, el accionista con la acción nominativa endosable, por más que estaba a nombre de Juan Pérez, yo soy Esteban Rodríguez y mire, acá está endoso a Esteban Rodríguez. Yo soy Esteban Rodríguez, acá está mi documento, yo soy el accionista de la sociedad por estas acciones. Las nominativas no endosables son aquellas que no se pueden transferir por endoso, sino que se transmiten a través de una cesión de créditos, de una cesión de acciones, que es un contrato específico. Ya hemos hablado sobre este contrato cuando analizamos cómo se transfería la calidad de socio. Lo vamos a analizar más en detalle porque implica muchas cuestiones, un contrato muy importante. Lo vamos a analizar más adelante. Me interesa que sepamos acciones al portador, acciones nominativas endosables, acciones nominativas no endosables. Nuestro régimen actual establece que las acciones tienen que ser acciones nominativas no endosables. Es la única, no existen las acciones al portador en nuestro derecho. El ejemplo que yo les di son acciones viejas, acciones al portador. Algunas de las que yo les pasé, uno de los ejemplos era una acción nominativa, pero es una acción que tiene muchos años, más de 50 años. Acciones, dijimos, acciones nominativas acciones al portador, acciones nominativas endosables, acciones nominativas no endosables. Nuestro régimen legal solo admite este último supuesto, acciones nominativas no endosables que se transfieren por vía de la cesión de créditos o una cesión de acciones. ¿Por qué la ley ha adoptado este sistema? Porque era muy fácil, si a mí me querían, por ejemplo, venir a embargar las acciones y por ende también embargarme, por ejemplo, el derecho al dividendo o los cupones que tuvieran esas acciones, me estaban tocando la puerta el oficial de justicia para embargarme y yo agarraba y me abría la ventana de mi casa y le pasaba por la ventana de mi casa a mi vecino las acciones y yo le decía, no, yo transferí mi calidad de socio, usted no me puede venir a embargar a mí, mi acreedor que se arregle con otra cosa, pero las acciones no me las va a poder embargar. Eso es lo que permite la acción al portador, esa fácil transmisibilidad que muchas veces puede perjudicar a algún tercero acreedor.
¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de contabilidad que uno de los requisitos uno de los libros que tenían las sociedades anónimas, habíamos dicho que tenía libro diario, libro inventario y balance, como toda otra sociedad comercial? Aparte tenía que tener su libro de actas de asamblea y su libro de actas de directorio, como toda sociedad comercial, libros de actas sobre sus órganos. Y aparte tenía el libro de registro de accionistas, que era donde se inscribía la transferencia de las acciones para la oponibilidad tercera, y tenía otro libro que se llamaba el libro de depósito de acciones y de registro de asistencia a asambleas. ¿Para qué está ese libro? Para el caso de que si se hubieran emitido las acciones, el accionista deje esas acciones al momento, antes de llevarse a cabo la asamblea de socios, con una periodicidad que ya la vamos a ver en la bolilla de las asambleas. El accionista, cuando se entera de que se ha convocado a asamblea, tiene que presentarse ante la sociedad, decir: oiga, sociedad, yo voy a comparecer a la asamblea, acá están mis acciones, yo se las deposito, usted deme un certificado de que yo le dejé mis acciones en custodia, usted me las cuida. ¿Cuál era esa idea? De que la sociedad supiera antes de la asamblea qué socios iban, quiénes eran los socios de la sociedad, porque puede que se hubiera provocado alguna mutación en la calidad de socio y la sociedad no saberlo. De esa manera se tenía en claro que desde que se depositaron las acciones hasta la asamblea no iba a cambiarse al elenco de los socios. Los socios que depositaron las acciones eran los socios que iban a ir a la asamblea. De lo contrario, en la misma puerta de la sociedad, antes de 2 minutos antes de la asamblea, se podrían estar transfiriendo las acciones si las acciones fuesen al portador. Por eso nuestro sistema ha establecido acciones nominativas no endosables. Otra clasificación: acciones libremente transmisibles, acciones con transmisibilidad restringida. Principios generales, ya lo vamos a ver, ya lo hemos visto en bolillas anteriores. La regla es: las acciones son libremente transmisibles, nos dice el artículo 214, se pueden limitar la transmisibilidad, pero no se puede prohibir. El artículo 214 no nos establece ninguno de los sistemas de limitación que nos establecía así a modo ejemplificativo el régimen de las SRL. Lo único que nos dice es: si se emitieron los títulos, las limitaciones a la transmisibilidad deben constar en el título. Otra clasificación de las acciones, artículo 217, acciones, 216, primero vamos a ver, acciones de voto simple y acciones de voto plural. Esto ya algo lo hemos visto anteriormente con alguna disgregación que yo hice. Las acciones, por regla general, conceden un voto por acción, pero puede establecerse lo que son las acciones de voto plural, también llamadas por algunas acciones privilegiadas, que conceden más de un voto por acción. Y dijimos, el máximo, o lo dice la ley en el artículo 216 que estamos leyendo, el máximo que pueden conceder una acción es hasta 5 votos por acción. Yo tengo 3 acciones, podría que en vez de tener 3 votos tenga hasta 15 votos. El máximo es hasta 5 votos por acción, puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2, etc. También me dice la ley, algo que vamos a estudiar a renglón seguido, las acciones con preferencia patrimonial. No puede una acción que otorga privilegios en el voto, o sea, que otorga voto plural, a la vez otorgar preferencias patrimoniales. O una cosa o la otra. El privilegio en el voto, a su vez, va a haber algunos supuestos en donde no se va a poder usar ese voto plural, sino que se va a votar únicamente un voto por acción. Artículo 244, última parte, que también lo vamos a ver en detalle más adelante. ¿Por qué es importante esto de diferenciar la acción, de diferenciar el voto? Porque las decisiones se toman en relación a los votos. El quórum no. El quórum que tenga la asamblea para funcionar se va a hacer en relación
no se van a tomar en cuenta los votos, pero sí al momento de las mayorías sí vamos a tener que tener en cuenta los votos. Para votar vamos a tener que los votos, por eso puede ocurrir que las acciones sean todas acciones de voto simple, o puede existir acciones de voto plural, en cuyo caso no vamos a computar las acciones, sino que vamos a computar los votos que tenga cada accionista. El otro supuesto, el artículo 217, las acciones con preferencia patrimonial. Siempre respetando los límites que nos da el artículo 13, puede pasar que a acciones se le conceda a algunos accionistas la posibilidad de obtener una preferencia patrimonial respecto de otros. Cobrar antes, o cobrar más, o cobrar cuando los otros no cobren, etc. Todas esas cuestiones pueden ser preferencias patrimoniales que, por supuesto, son incompatibles con privilegios en el voto, como hemos visto en el artículo 216. ¿Y en qué puede consistir la preferencia patrimonial? Es en esas cuestiones que le dijimos, no está regulado en la ley, está todo sujeto a la autonomía de la voluntad. El otro tema que le establece el programa son qué son las clases de acciones. El artículo 207 establece la posibilidad de que se prevean clases de acciones en el estatuto. ¿Qué son clases de acciones? Las clases vienen a ser grupos o categorías de acciones que se establecen en el estatuto, en donde se emiten distintas categorías de acciones, clase A, por ejemplo, y clase B, o clase 1 y clase 2, y se otorgan a esas clases distintos derechos. Derechos que pueden ser relacionados con la organización de la sociedad, o derechos patrimoniales incluso, o derechos vinculados con el voto. Es decir, bueno, los accionistas clase A son los que van a votar. Tenemos un directorio de 5 personas. Los accionistas clase A tienen el derecho de designar a 4 directores, y los accionistas de clase B solo van a poder designar a 1. Dentro de esa, por supuesto, la idea es que, si bien no está expresamente previsto por la ley que un accionista puede establecer, una persona pueda tener, no está prohibido que una persona tenga 2 clases de acciones distintas, ¿no? Juan Pérez tenga acciones clase A y Juan Pérez tenga acciones clase B. Lo que no puede ocurrir es, no van a poder computarse las acciones clase B en las decisiones que tome la clase A. Las clases funcionan como si fueran, entre comillas, cuando toman decisiones, las asambleas de clase, artículo 224, van a tomar 224, ¿eh? No es 224, perdón. Bueno, después lo vamos a ver bien. No me acuerdo ahora cuál es el artículo, ya lo vamos a ver más en detalle. Cada asamblea de clases va a ser como si fuera una asamblea en sí misma. Entonces ahí se van a votar siempre dentro de la misma clase. Todos los accionistas van a tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero si un accionista tiene acciones de ambas clases, no va a poder en una clase utilizar las acciones que tiene en la otra. Dentro de la clase, todas las acciones van a tener igual valor aparte. Van a otorgar los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pueden, como dijimos, ¿qué derecho se le otorga a cada clase? Autonomía de la voluntad, lo que se quiere, de la manera en que se quiere organizar el instrumento constitutivo. Derechos patrimoniales, derechos vinculados con qué pueden votar, qué no pueden votar, pueden formar parte del órgano de administración o no, van a cobrar primero, no van a cobrar primero, o no van a cobrar. En ese sentido, no hay ningún problema de establecer libremente el contenido de los derechos de la clase. Nos dice el artículo 209, ahora ya siguiendo con las acciones en general. Nos dice el artículo 209, las acciones son indivisibles. Una persona no puede ser titular de media acción, tiene que ser por lo menos titular de una acción. Todas las acciones tienen que tener
igual valor, nos dice el artículo 209. Lo que sí me permite el 209 es que haya varias personas que sean dueñas de una acción o de varias acciones. Las acciones en ese sentido son pasibles de ser objeto del derecho real de condominio. Después vamos a estudiar lo que es el derecho de usufructo y el derecho de prenda, que también se permite en materia de las acciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora sepamos que pueden ser objeto de condominio las acciones. Las acciones, dijimos, yo les mostré, pueden representarse en títulos. Si la persona no tiene el título, el accionista es accionista de la misma manera que el accionista que tuviera el título. Lo único que deberá acreditar su calidad de socio al momento de realizar los actos que quisiera realizar invocando su calidad de socio. Participar en una asamblea, cobrar dividendos, impugnar una asamblea, ejercer su derecho a información, etcétera, etcétera. Las acciones, dijimos, las acciones van a tener siempre un valor. Mejor dicho, vamos empezando desde el principio. El capital social se va a representar en acciones. Va a haber un capital mínimo. Ese capital mínimo, las acciones no tienen que hacerse en múltiplo de 10. Yo podría tener 100.000 acciones de $1 en las sociedades anónimas, pero todas tienen que tener, en principio, igual valor, nos dice el artículo 207. Las acciones se pueden representar en un título por acción o en un título por varias acciones. Los ejemplos que yo les mostré, en la gran mayoría de los casos, era un título nominativo, salía el nombre de la sociedad, ya vamos a ver cuáles son las formalidades de las acciones. Había un título en donde aparecía el nombre de la sociedad, el nombre del accionista, porque era una acción nominativa, no endosable, y decían acciones número 1 a la número 50. Supongamos, vamos a un ejemplo fácil, no tengo el pizarrón, pero se los diría, un capital mínimo de 100.000 pesos, y supongamos que esa sociedad, el capital se representa en 100 acciones de 1.000 pesos, ¿no? Y tenemos dos accionistas, cada uno tiene 50 acciones de 1.000 pesos. Sus aportes fueron cada uno 50.000 pesos, ya sea en dinero o sea en bienes en especie. Pero 50.000 pesos aportó cada uno, se cuantifica su aporte en 50 acciones de 1.000 pesos. Cada uno suscribe 50 acciones de 1.000 pesos. Acuérdense, lo mismo suscribir que integrar. Cada uno suscribe 50 acciones de 1.000 pesos. A nivel título, ellos cada uno de esos dos accionistas pueden tener o 50 títulos de 1.000 pesos cada título, valiéndome cada título una acción, o yo puedo tener un título que sea acciones. Bueno, y cada título vendría a ser acción número 1, acción número 2, acción número 3, acción número 4. O sea, título 1, acción número 1, título 2, acción número 2, título 3, acción número 3. O podría tener un solo título que diga acciones 1 a 50. Y el otro socio va a tener acciones 51 a 100. Y ahí tendríamos dos títulos que me representarían en conjunto los dos el 100% de las acciones de la sociedad. Dicho esto, reiteramos, muchas veces las acciones no se representan, la sociedad no termina emitiendo los títulos. Si bien es una obligación, muchas veces no se emiten las acciones, no se emiten los títulos, perdón, y el accionista, bueno, deberá acreditar su calidad de socio de las maneras que ya hemos visto. Nos dice el artículo 204, lo vamos a ir estudiando de apartes al 204 porque tiene mucha información. El accionista, aun cuando no estén emitidas las acciones, podría, antes de la integración total del capital social, requerirle a la sociedad un certificado provisional. Cuando habíamos hablado de uno de los derechos de los socios, habíamos dicho que uno de ellos era requerir de la sociedad la certificación de su calidad de socio. Bueno, este vendría a ser una manifestación de eso, el párrafo 1, 2, 3, 4.
Certificados provisionales. La posibilidad que tiene el accionista de requerir a la sociedad que le dé certificados previsionales. Cualquier tipo de accionista en cualquier tipo de sociedad. Es una particularidad que nos dice el 208. Otra figura que hay que estudiar en relación a las acciones son los certificados globales. También están englobados en el 208, que es un artículo ómnibus que debería estar diferenciado porque regula distintas cosas en su supuesto, pero bueno, está hecho así. Nosotros sí lo estudiamos de manera diferenciada. Los certificados globales son unos certificados que va a emitir la sociedad únicamente en los casos de las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones. Para evitarse la tradición de papeles, estarán yendo para un lado y otro con los títulos, y cada vez que se van transfiriendo las acciones, que en materia de acciones que hacen oferta pública de sus acciones, se supone que una acción que cotiza, las sociedades que cotizan en bolsa sus acciones viven estando en el mercado bursátil yendo de un lado para otro, de una persona que las compra y otra persona que las vende. La ley nos permite la posibilidad de que esas sociedades lleven certificados globales. Esos certificados que van a tener el mismo contenido en cuanto a formalidades que las acciones, van a permitir van a servir como instrumento de negociación. En vez de tener que estar haciendo un contrato de transferencia de acciones, imagínense lo que sería si ustedes en la bolsa tienen que estar haciendo contratos de certificación de acciones con entregarle un ejemplar a la sociedad, etcétera, etcétera. Sería algo completamente engorroso y atentaría contra la práctica bursátil. La ley permite que estas sociedades emitan certificados globales y esos certificados utilizarlos para negociar la transferencia de las acciones. No reemplazan a las acciones, no pueden ser reemplazados por acciones, sino que vienen a ser los títulos que permiten la transmisibilidad de la calidad de socio en este tipo de sociedades. No voy a poder yo decir, tengo acciones y te la transmito como si fuera un certificado global. No, la idea es que si la sociedad ha emitido certificados globales, la transmisión de la calidad de socio en este tipo de sociedades se haga en los términos del artículo 208 y bajo esta figura, bajo la figura del certificado global. Yo les he dejado esto a qué nos lleva lo de los certificados globales, en cómo la persona que adquiere acciones en el marco de las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, sociedades que cotizan en bolsa sus acciones, cómo se acredita la calidad o no de accionista. ¿Y qué hace la ley, qué hace la sociedad, mejor dicho, cuando sale a la bolsa? Si antes se manejaba con acciones, cómo tiene que manejarse con estos certificados globales. Bueno, la ley 20.643 crea lo que se llama Caja de Valores Sociedad Anónima. Caja de Valores Sociedad Anónima es una sociedad anónima que entiendo que el accionista es el Estado Nacional, que tiene como único objeto funcionar como depositaria de títulos valores, a los efectos de que las sociedades que cotizan en bolsa o que incluso tienen acciones escriturales, ya vamos a ver qué son las acciones escriturales, puedan depositar esas acciones en caja de valores y sea caja de valores quien registre esas acciones y a solicitud de los accionistas, en el caso de los certificados globales, emita los certificados globales, reciba los depósitos de los certificados globales y expida a solicitud del accionista que lo requiere una constancia de, bueno, cuántas operaciones hiciste en el día, cuántas operaciones hiciste en esta semana, y de esa manera saber cuánta participación societaria tiene ese accionista de acuerdo a lo que me informe caja de valores, de acuerdo a las constancias que obren en la misma.
la sociedad tiene que firmar un contrato con caja de valores vinculándose. Es algo parecido a esto que está acá, donde le va a detallar quiénes son todos los accionistas de la sociedad y un resumen de cuentas de lo que les puede mostrar caja de valores, esto que yo les menciono, que aparece acá, que antes te lo mandaban por correo trimestralmente, ahora te lo mandan directamente, se acabó el envío en formato papel, te lo envían por mail. Cada 3 meses te dan un resumen de cuenta de cuántas acciones vos tienes. En ese resumen había bonos también, porque era de una persona que invertía en una sociedad de bolsa, y en caja de valor se mostraba toda su tenencia, tanto de acciones como de bonos. Pero esa es un poco la idea para que ustedes sepan qué son los certificados globales, cuál es el sentido. La idea es no estar haciendo toda esa serie de cuestiones al momento de transferir la calidad de socio, sino permitir el negocio bursátil de manera global a través de este tipo de certificados, simplemente registrando la transacción en la cuenta que se tenga en caja de valores, evitándonos todo lo restante, entre comillas, la burocracia, el trámite que implica la transferencia de la calidad de socio, simplemente anotando en la cuenta de registro en caja de valores sociedad anónima, y eso se va a reflejar en el certificado global de tenencia de las acciones correspondientes a ese accionista. Y eso a su vez le va a permitir a ese accionista transferir su calidad si quiere a otro tercero. El otro punto que nos llega, que nos toca ver ahora, son las acciones escriturales. Acciones escriturales. Las acciones escriturales no son una distinta clase de acciones, sino es una forma en que se pueden representar las acciones. Podemos tener o acciones título o acciones escriturales. Acciones título tienen, como hemos visto, una representación física. Ustedes vieron las acciones, eso es algo físico. Las acciones escriturales, que son es una forma de que la sociedad tiene para emitir acciones, las puede emitir de manera de título o bajo la forma de una acción escritural. Es una forma que tiene la sociedad para emitir las acciones. Y la tiene a esta forma de emisión de las acciones toda sociedad, ya sean las sociedades cerradas como las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones. Toda sociedad puede emitir acciones escriturales. ¿Qué implican las acciones escriturales? Son acciones que no van a tener una identidad corpórea, sino que su titularidad se va a acreditar por una cuenta en un registro. Algo parecido a lo que hemos visto anteriormente, la sociedad va a tener que vincularse con una entidad que va a llevar a cabo el registro de las acciones escriturales. Esa entidad puede ser la propia sociedad, nos dice la ley, puede ser un banco comercial o un banco de inversión o caja de valores sociedad anónima. La sociedad se vincula con esa entidad y le dice, vamos a anotar en una cuenta específica que vos, entidad, vas a llevar, quiénes son los accionistas, cuántas acciones tiene cada accionista. Y el día de mañana, si algún accionista te pide que vos le emitas un certificado, esa entidad le va a emitir al accionista un certificado. Un comprobante, nos dice el artículo 208. Con ese comprobante el accionista va a poder ejercer los derechos derivados de la calidad de socio. ¿Cómo se van a transferir las acciones escriturales? Se va a celebrar el contrato correspondiente a la transferencia de acciones, solo que en vez de le vamos a tener que comunicar a la sociedad, pero en vez de inscribirlo en el registro de accionistas, y eventualmente entregarle, que un socio le entregue al otro las acciones título, como pasa con las acciones título, que celebramos el contrato, le comunicamos a la sociedad, el accionista enajenante, además de firmar el contrato, le entrega sus acciones a la sociedad. Ese accionista, el que las adquirió, eventualmente le puede pedir a la sociedad que les emita unas acciones a su nombre, porque las acciones son nominativas.
y se le comunica a la sociedad y la sociedad tiene que inscribir esa transferencia en el libro de registro de acciones. Bueno, las acciones escriturales solo vamos a tener el contrato, no se le entrega las acciones físicamente porque no están físicamente las acciones al nuevo adquirente, se le comunica a la sociedad y se tiene que comunicar al registro de acciones escriturales, en donde ahí se va a tener que producir la modificación de la titularidad, la modificación dominial, y va a poder el nuevo adquirente de las acciones en cualquier momento pedirle un comprobante de que efectivamente se ha llevado a cabo la mutación dominial. Pero en principio, ese comprobante me sirve como prueba para la titularidad accionaria, pero no es algo que yo le entregue a la persona con la que yo me quiero vincular al momento de celebrar un contrato de acciones. No reemplaza el título de ese comprobante que emite, eso es lo que quería decir, no reemplaza el título ese comprobante que emite la entidad que tenga a su cargo el registro de las acciones escriturales. Las acciones escriturales se van a tener que llevar con las mismas formalidades y ese libro también las entidades lo van a tener que tener debidamente rubricado ante la autoridad correspondiente, al igual que todos los libros de comercio que hemos visto. Si la sociedad es la que tiene un libro de registro de acciones escriturales, también va a tener que hacerlo con todas las formalidades que hemos visto de rúbrica y firmado por parte de la autoridad judicial. Siguiendo con el tema de las acciones, ahora sí vamos a ver cuáles son las formalidades que nos exigen. Un poco ya lo hemos visto, artículo 211, 212 de la ley, que vamos a tener que completar con la ley 24.587, que es la ley que les hablaba de la nominatividad de los títulos valores. Esto es que las acciones son nominativas, no endosables, eso viene de la ley 24.587. La formalidad, lo principal es que las acciones tienen que tener el número, van a tener que tener el nombre, la individualización del socio. Por eso era importante al momento de constituir la sociedad poner todos los datos del socio. Van a tener que tener todos esos datos relacionados con el socio, el nombre de la sociedad, la identificación de la sociedad, cuánto es el capital social de la sociedad, cuántas son esas acciones, qué valor tienen esas acciones y cuántas acciones son, enumerarlas, si es un título que tiene más de una acción, enumerarlas, y van a tener que estar firmadas por un director de la sociedad y un síndico si hubiere un síndico, nos dice el artículo 212, para que no se las invente el socio, sino que las tiene que emitir la propia sociedad. Se van a inscribir, como dijimos, en el libro de registro de acciones, artículo 213. No tengo a mano para mostrarles ahora un libro de registro de acciones. El libro de registro de acciones es un libro de comercio, un libro ancho, que tiene distintas columnas. Se van a establecer en esas columnas distintas cuestiones. El número de acciones, quién es el titular, el domicilio del titular, y en ese mismo libro de registro de acciones se van a anotar cualquier derecho real vinculado con las acciones. Si hay una transferencia, bueno, un socio va a dejar de ser socio y se va a colocar al nuevo adquirente las acciones. Pero si, por ejemplo, se prendaran las acciones, se fueran objeto de usufructo, eso también se tiene que dejar constancia en el libro de registro de acciones. Otro punto que les trata la ley es lo relacionado con los cupones. Nos menciona el artículo 212. Ya les mostré el ejemplo de una sociedad, perdón, de una acción que tenía cupones. Los cupones vienen a ser partes separables de la acción, numeradas, que son jurídicamente títulos valores accesorios, si se quiere, son títulos valores accesorios del título valor de la acción, se encuentran anexados a la acción, y que cuando se desprenden de la acción
le dan al titular de ese cupón la posibilidad de ir a reclamar la percepción de dividendos. Si yo, por ejemplo, soy un socio y tengo un tercero acreedor al cual, en vez de pagarle en dinero, le puedo dar un cupón y decir, anda con este cupón a percibir los dividendos que yo tengo en esta sociedad, y puede ir ese tercero y ir con ese cupón a percibir los dividendos. Se puede transmitir el cupón, sí, directamente por la tradición. Fenómeno, por supuesto, es muy difícil. Solo ese caso encontré de los cupones. Cuando lo encontré me sorprendió porque yo nunca lo había visto a los cupones físicamente. Nunca había tenido en mis manos un cupón. Son cosas muy antiguas, pero bueno, están en la ley, lo tenemos que estudiar. Escasísima aplicación en la práctica, por no decirle inexistente aplicación en la práctica. Vamos a pasar ahora a hablar de algunas cuestiones que se pueden hacer con las acciones. El primer concepto que me interesa abordar es el concepto de... No, vamos a hacer ahora una pequeña pausa y vamos a seguir ahora con la sindicación de acciones y diversos contratos vinculados con las acciones.